Queremos aprovechar también esta programación especial para hablar de otras cosas. En este medio, desde que naciera hace 35 años, siempre ha sido absolutamente prioritario y fundamental la cultura y el patrimonio de nuestra tierra. Y teníamos pendiente una conversación con el arqueólogo chipionero Jesús Rodríguez, porque hace unos meses, no demasiado, lo que pasa es que nos pilló en plena vorágine del carnaval, se produjo un hallazgo muy interesante de unas hachas antiguas en un punto en concreto de Chipiona y él estuvo muy pendiente de ello. Jesús, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Cristóbal. Un arqueólogo encerrado es muy extraño, ¿no? Salvo que se quede ahí aprisionado en una excavación, claro. Sí, estamos aquí un poquito confinados como todo el mundo, pero todo sea, ¿no? Pues por salir pronto de esta pandemia. Pero vosotros sois gente de campo abierto. Somos de campo abierto. Eso de estar encerrado no es lo nuestro, no es lo nuestro. Sí, además, yo he comprobado que os da igual el frío, el viento, la lluvia, os adaptáis a todo, ¿eh? Somos un todoterreno en ese sentido. Absolutamente. Jesús tiene una empresa, trabaja por toda Andalucía. ¿Dónde te has quedado? ¿Dónde te pilló la alerta esta y la imposibilidad de poder continuar? Me pilló en Córdoba. Estábamos en una actividad arqueológica puntual y nos pilló en Córdoba, en una excavación donde nos había salido y tenemos todavía restos de época romana. Y tuve que venirme rápidamente para no quedarme encerrado en ese pueblo de Córdoba. Sí. Tuve que venirme. Bueno, así que estamos pendientes un poquito de cómo evoluciona la cosa para retomar los trabajos, ¿o no? Claro, lo habéis dejado que yo medio preparado para poder... Sí, está tapado y demás, lo que solo está bien. La prevención y demás que hemos hecho, pero claro, hay que continuar. Bueno, tú temes que vienen malos tiempos para la lírica, ¿no? Vienen malos tiempos. Lo mismo la arqueología, al estar ligado al tema de la construcción, no tanto. Dentro de lo que es el ámbito al final cultural, la arqueología va a sufrir, igual que todo, a nivel económico, pero yo supongo que no tanto, por eso, por estar ligado esencialmente a cosas de urbanismo, ¿no? A temas de urbanismo. Bueno, ese hallazgo que se produjo en Chipiona del que queríamos hablar, Jesús, ¿cuándo se produjo, dónde y por qué motivo? ¿Qué estabais haciendo allí? Pues la verdad que apareció de forma casual, ¿no? Porque se llama de forma casual y fue en la calle Larga, en concreto la calle Larga 56, y estaban realizando... ¿En qué tramo aproximadamente, para organizarnos un poco? Pues un poquito más hacia delante del estanco. En dirección a las Palmeras. A Cuatro Esquinas. A las Palmeras, sí, a Cuatro Esquinas, sí. Vale. Efectivamente. Y bueno, pues estaban abriendo... Teníamos noticias, bueno, era previo, ¿no? Nosotros teníamos noticias de que iban a comenzar la obra de forma inminente y sabíamos que era una zona, bueno, pues bastante antigua y desconocida, por lo que nos pusimos en contacto. En este caso fue gracias al Consejo de Cultura Sebastián Guzmán, nos pusimos en contacto tanto con los arquitectos como con la promotora para avisarles, bueno, que una zona evidentemente que no estaba protegida, pero que tuvieran cuidado porque posiblemente o no podía salir algo. Y así fue. Es decir, un día en enero, recibí la llamada de uno de los trabajadores de la obra, indicándome que estaba saliendo bastante cerámica en la apertura de estas cimentaciones. Efectivamente me pilló aquí en Chipiona y me acerqué. Y efectivamente comprobé que sí, que bueno, que había básicamente comprobé que había dos paquetes de forma genérica, ¿no? Sí, dos unidades, una primera de unos 80 centímetros de espesor, que era básicamente un relleno. Hablamos de relleno que no era una zona constructiva habitacional, sino de relleno, con material fundamentalmente de piedra accionera, cerámica, conchas, huesos, etcétera. Lo que se hacía en esa época. En esa época que fechamos en el siglo XVI con la cerámica. Así que era bastante antigua. Muy interesante. Que posiblemente fuera el derribo de la casa anterior a esta, amortizan para elevar el terreno, porque la calle, no se nos puede olvidar, las calles se elevan también con el tiempo. Entonces, al elevarse la calle, posiblemente la casa quedaba bastante baja y aprovecharon esos restos para subir la cota. Estando revisando esos perfiles, ya te digo que hay un primer nivel de un paquete de relleno. Bajo ese, el nivel rojizo de la tierra típica del Pleistoceno de aquí de Chipiona, la rojiza, vi que había fuera de la zona de cimentación, en el proceso este en el que la retroexcavadora está extrayendo la tierra y tirándola, depositándolo en el camión, pues vi un objeto en el suelo.
Y a simple vista me pareció un hacha. Y efectivamente, cuando me acerqué era un hacha pulimentada en granito, además de unas dimensiones considerables, 17 centímetros, y que tenía en las incrustaciones la tierra rojiza. Yo, por más que estuve mirando los perfiles, no vi nada de material en lo que es el estrato rojizo. Lo que no quiere decir que no provenga de ahí. Es decir, las hachas pulimentadas son elementos que se portan y muchas veces pues se pierden, digo en la época, ¿no? Pues estamos hablando que se trata de una hacha pulimentada con una cronología que es del neolítico final, calcolítico inicial. Uh-huh. Oye, Jesús, antes que avancemos más, puede haber gente que nos esté escuchando que al decir un hacha pensamos que es de las que venden en el piano. Y vamos a explicarle un poquito que es una piedra afilada, ¿no?, que hacía esa función. Efectivamente, es una piedra afilada, pulimentada, con doble filo. Que en términos arqueológicos se le llama hacha, eso. Efectivamente. Es decir, bueno, podemos tener en mente lo que es un hacha actual, pero no en este caso metálica, sino de piedra, pues igualmente con doble filo y demás. Ahí está. Bueno, ¿y qué lo que estaba comentando, es decir, la conclusión es, en el casco antiguo solamente tenemos un caso que publicaron en su momento, lo descubrió Paco Riesco, para su tesis y demás, y fue publicado por los catedráticos Manuel Pellicer y Pilar Acosta. Tenemos un caso cerca de las explanadas que hay cerca de entre Villablanca y El Faro, que sí apareció en su momento lo que parecía cabañas neolíticas. Puede estar relacionado o no con esto, pero la cronología más antigua que tenemos es esa zona y precisamente este hacha que aparece en un contexto, pues bueno, ahora mismo aparentemente sin material asociado. Las conclusiones que podemos sacar simplemente uno de dos, o ha sido arrojada porque muchas veces estos elementos pierden la funcionalidad, se tiran, o se ha perdido, o tenemos otro punto intermedio que desconocemos en el casco antiguo que queda por descubrir. Bueno, ese es el problema. La conclusión al final es el problema de tener un pegado deficitario en cuanto a la protección de lo que es el área del casco antiguo de Chipiona. No hemos cuidado eso nunca. No lo hemos cuidado. Está limitado por un plan especial que existe de 2006 a 2 calles, básicamente, y ya está. No se protege lo que es el ámbito, además del casco antiguo de toda la vida, es decir, del que era en el siglo XVII, el XVIII, el XIX y prácticamente casi el XX. Ya no digo la ampliación que se hace a partir del XX, pero sí es cierto que está muy bien delimitado ese casco antiguo y mínimo se debería proteger. Bueno, entonces es el dato de asentamiento, el indicio de asentamiento más antiguo que tenemos ahora mismo en Chipiona, ¿no, eso? Ahora mismo sí, es decir, porque... Constatado documentalmente de alguna manera, por así decirlo. Sí. Por regla general, sí. Además, por morfología y demás del tipo de hacha, no hay equívoco. Es decir, estamos moviéndonos en esa cronología, porque además las hachas evolucionan mucho, ya en el bronce son de tamaños más reducidos, etcétera, etcétera. Entonces nos estamos moviendo por esa cronología casi al 100% seguro. Y sería de los indicios, ya te digo, junto a lo que aparece allí en las explanadas antes indicadas, más antiguos que hay en Chipiona. ¿Cuánto tiempo antes de Cristo, para que la gente nos entienda que tú tienes esos datos muy fáciles? Estamos hablando entre 3.600 y 3.500 antes de Cristo. Qué barbaridad. Entonces los orígenes no estaban en regla, sino aquí, ¿no? En Chipiona, en la zona. Los orígenes, algo había aquí, sí. Algo había aquí. Bueno, probablemente serían asentamientos diferentes. Sí, son núcleos independientes. Bueno, Jesús, ¿y de regla qué pasa? ¿Cómo está aquello? ¿En qué situación ha quedado? Pues lo de regla sigue un poquito todavía paralizado. Paralizado porque, bueno, por nuestra parte no, por nuestra parte ya entregamos la memoria preliminar como nos exige la normativa, ¿no? Y además porque tenemos un plazo de un mes una vez terminada la intervención, y ahora mismo estamos trabajando en la memoria final. ¿Vale? Ahora vienen los estudios antropológicos que ya están casi terminados, los de cerámica, los numismáticos, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a lo que es retomar las excavaciones arqueológicas está algo complicado. Y lo está porque a priori estaban contempladas varias fases de excavación. Realizamos la primera y cuando íbamos a ejecutar la segunda, que solicitamos un cambio de proyecto de obra, porque se quería instalar en ese momento un ascensor y era inviable. Y era inviable en el sentido porque una excavación arqueológica tú no sabes lo que te vas a encontrar. Y si no sabes lo que te vas a encontrar, tú no puedes poner en un proyecto algo
en un sitio que desconoce lo que puede salir. Que a lo mejor luego te interesaría que ese ascensor no estuviera allí, sino en otro sitio. Efectivamente, porque resulta que a lo mejor donde lo han colocado, pues... no conviene luego. No puede, no cabe, está encima de una tumba, de otra estructura, lo que fuera. Entonces nosotros lo que planteamos en su momento, que había que modificarlo y que se dejara, en todo caso, para la fase final. Una vez que ya estuviera toda la excavación realizada y se conociera la realidad. Entre esos escritos y demás, que nosotros además, por nuestra parte, nos iba a cumplir, el permiso arqueológico, que además tenemos un año, prorrogable otro año, solicitamos la prórroga, y en ese proceso la Junta nos comunica que esa subvención que ya estaba dada para la segunda fase, la retira. Y así fue, la retiraron. Entonces, en unas reuniones que hubo entre todos los grupos políticos de Chipiona y el grupo de arqueólogos, y también la Asociación Cultural Caipionis, pues se decidió de alguna manera reclamar ese dinero porque pensábamos que no se había solicitado, o sea, se había retirado de forma irregular. Y ahora mismo el Estado está en ese, que creo que el Ayuntamiento pues está reclamando ese dinero, y hasta que no se aclare el asunto, pues aquello permanece cerrado. Lo que se considera a la espera de resolución, a ver qué ocurre. Claro, la cuestión es que es una pena, Cristóbal, porque, como te comento, se había pensado en varias fases de intervención, las dos primeras de excavación arqueológica y las de restantes, para adecuar aquello para la visita. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo se ha quedado la primera fase. La gente se cree que en la primera fase ya podía ser visitable, y no era así. La primera fase era previo a una segunda fase, y después cuando se iban a realizar los trabajos de adecuación. Entonces ahora mismo aquello está como, podemos decir, abandonado. Inconcluso. Está inconcluso, está inconcluso. Nosotros es cierto que hemos puesto por petición en este caso al ayuntamiento, realizamos unos textos con unos carteles, unos vinilos que han puesto allí en los lucernarios que existen, por lo menos para informar a la gente, pero sí es cierto que eso falta más información, pero puesto que todavía no está concluida la obra. Pues a ver si sigue adelante, porque la gente el pueblo le había puesto mucha ilusión, y sobre todo este tipo de proyectos, lo fundamental es cuando la misma población lo hace suyo, le pone cariño a las cosas, porque al final se iba entendiendo que además de sol y playa podíamos aportar más cosas como patrimonio, cultura, historia, en un punto en el que confluyen precisamente eso, el turismo y la cultura de Chipiona, con el santuario tan cerca, el humilladero y demás. Así que a ver si hay suerte con ese asunto. No tenemos mucho más tiempo porque teníamos un asunto ahí que tratar también, pero lo dejaremos para otra ocasión, Jesús. Vale, perfecto. Muchísimas gracias por atendernos, por estar siempre ahí a nuestra disposición. A ustedes. Y a seguir trabajando. Y saben ustedes que Jesús forma parte de la Asociación Cultural Caipionis, que es una entidad chipionera que lleva medio siglo luchando por la investigación, la promoción del patrimonio y la cultura de nuestra tierra. Saludo también a todos los amigos de Caipionis. Un abrazo, Jesús. Un abrazo.